este vídeo vamos a ver cómo se originan y se forman los patrones de personalidad 1, 2, 7 y 8. Antes de ver este vídeo, si realmente te interesa este tema, te recomiendo ver previamente el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética, porque en este vídeo se explican conceptos importantes para entender cómo se originan y se forman los distintos patrones de personalidad o eneatipos. Y con estos conceptos claros es más fácil entender ahora el vídeo del origen del eneatipo 1, 2, 7, 8 o el vídeo del origen de cualquier otro eneatipo. Si lo buscas en mi web o en mi canal de YouTube lo encontrarás fácilmente. También comentar que este vídeo es un poco extenso y por ello tal vez te pueda resultar un poco tedioso intentar asimilar tanta información de una sola vez. Si lo prefieres, puedes visualizar las diferentes secciones de este vídeo en distintos momentos. Recuerda que desde la misma página web desde la que lo estás viendo, justo debajo de la pantalla, tienes un índice por minutos del vídeo donde se identifican los contenidos del vídeo en función del tiempo, para que puedas saltar con facilidad al fragmento o sección del vídeo que tú quieras. El desarrollo infantil se divide en 5 fases: la fase preoral, oral, anal, fálica y genital. Los patrones de personalidad eneatipo 1, 2, 7 y 8 se estructuran en la última fase, la fase genital. Esta fase comprende desde el final de la fase fálica, cuando el niño tiene entre 3 años y medio o 4 a lo más, y dura hasta los 7 años, que es cuando se considera que la estructura de la personalidad ya está definida. En las 3 primeras fases, la preoral, oral y anal, el niño actuaba en la denominada función madre, que explicado de una forma muy resumida significa que hasta esta edad el niño se relacionaba con el mundo a través de la figura que le atiende. A partir de la cuarta y quinta fase, el niño interactúa en la denominada función padre, que explicado también muy resumidamente significa que el niño siente el impulso de separarse de la persona que le cuida para empezar a explorar el mundo de una forma más autónoma e independiente. Y durante esta cuarta y quinta fase se da el denominado complejo de Edipo. Sobre el complejo de Edipo se pueden explicar muchísimas cosas. Hay libros, hay colecciones de libros enteras que hablan solo de este tema. Pero para lo que a nosotros nos interesa en este vídeo, de una forma muy resumida, voy a mencionar las principales características de este contexto en el que deberá interactuar el niño durante esta edad y que, como ya se ha dicho, empieza en la cuarta fase y termina al final de la quinta. A partir de la cuarta fase y durante la quinta, el niño toma conciencia y aprende a relacionarse con sus progenitores de una forma más social, en el sentido que comprende que hay una triangulación entre sus relaciones. Comprende que la interactuación de él con mamá afecta a papá, la interactuación de él con papá afecta a mamá y las interactuaciones entre papá y mamá le afectan a él. Y en esta nueva comprensión de las relaciones, obviamente, el niño quiere el mejor lugar posible. Y para el niño el mejor lugar posible es una posición desde donde obtenga principalmente 2 condiciones. Primera, tener poder en la familia. Y segunda, sentirse plenamente amado. En referencia a la primera, la del deseo de poder, es el deseo del niño de estar en una posición que podríamos entender como por encima de los demás. Esto se debe a que está tomando conciencia de que en una relación de 3 hay un primero, un segundo y un tercero, y por supuesto el niño quiere ser el primero. Y en referencia a querer sentirse plenamente amado, se debe tener presente que el organismo del niño en esta quinta y última fase va desarrollando el deseo y necesidad de sentirse querido y amado de una manera erótica, y esto es importante. Y evidentemente erótico no significa sexo. Un niño de esta edad no entiende el concepto que tenemos los adultos de sexo. Si habíamos dicho que en la segunda fase, la oral, la boca es el órgano más sensible, en la tercera fase, la anal, evoluciona la capacidad del control del sistema excretor, en la cuarta fase, la fálica, hay una toma de conciencia y sensibilidad en la parte genital, y en la quinta fase, la genital, por motivo de la maduración de las terminaciones nerviosas sensoriales en todo el cuerpo, se desarrolla la energía erótico-sexual, la cual no se encuentra ubicada en un órgano o zona concreta, sino que está distribuida por todo el cuerpo, en todas las terminaciones sensoriales. Es aquella edad en la que a veces, cuando los niños abrazan cariñosamente a sus progenitores, sienten placer en todo el cuerpo. En ocasiones se puede ver que en este tipo de abrazos los niños es un poco como que abrazan con todo el cuerpo, buscando el contacto corporal.
Buscan el contacto corporal porque desde este sienten en su cuerpo el placer de la energía erótico-sexual. Se debe tener muy presente, porque es clave para comprender lo que sucede en esta fase, que la expresión y satisfacción por parte del niño de esta nueva energía erótico-sexual que siente no es un simple deseo de disfrute, sino que es una necesidad. El niño siente la necesidad de expresar esta nueva energía que siente en su cuerpo, y si no la puede expresar, esto le causará una importante frustración. En cierta medida se podría decir que es algo muy similar a lo que le sucede al niño a partir de cuando desarrolla la afectividad, que eso sucede en la segunda fase. Cuando el organismo de un niño crece y llega a desarrollar la afectividad, a partir de ese momento el niño tiene la necesidad de relacionarse emocionalmente y sentirse querido. Y si no lo hace, si no se puede expresar su emocionalidad y si no se siente querido, esto le producirá un importante sufrimiento en él. En la quinta y última etapa, el crecimiento sensitivo del niño llega a su madurez con el desarrollo en su cuerpo de la energía erótico-sexual, y como ya os he explicado, el niño necesita manifestar esta energía, necesita expresarla y necesita sentirse correspondido. Necesita manifestar su amor y afectividad desde esta nueva energía que siente. Y es que se debe entender la expresión de esta energía erótico-sexual como una expresión de amor del niño, una expresión de amor y de entrega profunda a la otra persona. Es un acto amoroso con la otra persona y una expresión en la que, por su profundidad en la entrega, se mezcla el placer sensorial con el placer emocional. Y si el niño no puede expresarla o no se siente correspondido como necesita durante esta nueva forma de relación, esto producirá un importante sufrimiento en él. Antes de explicar lo que sucede con la necesidad de expresión de esta energía erótico-sexual y las posibles problemáticas que pueden aparecer, y que es la clave para entender la formación de los patrones de personalidad 1, 2, 7 y 8, primeramente acabo de explicar rápidamente las principales características de este contexto. En el proceso de relacionarse de una manera más social dentro de la familia, este niño va a descubrir que hay alianzas, manipulaciones, normas, límites, etc. y que en función de estos se pueden dar unas circunstancias gratificantes o frustrantes para él. De esta manera, en su aprendizaje, el niño tendrá que ir aceptando las normas y los límites que le marcan, aunque estos le causen frustración. Y en su proceso de sociabilización, el niño poco a poco, para resolver esta frustración que le comportan los límites y las normas que le imponen sus progenitores, tenderá a irse identificando con uno de los dos progenitores, con el que le causa una mayor frustración y que habitualmente será el progenitor del mismo sexo. Este hecho de identificarse con el progenitor que le causa más frustración es un puro mecanismo de adaptación. El organismo del niño, para procurar sufrir menos en su relación con el progenitor que le causa una mayor frustración, para luchar y defenderse de este, inconscientemente interioriza y aprende sus mismas formas, valores y conductas. Inconscientemente se va identificando con este progenitor, ya sea por sumisión o por rebeldía. E insisto en que habitualmente, no siempre, pero habitualmente, el progenitor más frustrante para el niño acostumbra a ser el de su mismo sexo, aunque ya digo que esto no siempre es así, puede tener distintos matices también. Si hemos dicho que en esta edad el niño, como mecanismo de adaptación, tiende a identificarse con el progenitor que le resulta más frustrante, igualmente como mecanismo de adaptación tenderá a aliarse con el otro progenitor, con el que le resulta más gratificante, porque de esta manera, mediante esta alianza con este otro progenitor que le resulta más gratificante, el niño se siente en un lugar como con más fuerza frente al otro progenitor, el que le resulta más frustrante. Es decir, en esta época donde el niño empieza a relacionarse de una manera más social y en la que hemos dicho que se inicia el complejo de Edipo, que no deja de ser una lucha competitiva por ser amado y tener un lugar de poder en la familia, el niño, como mecanismo de defensa y de adaptación al entorno, tenderá a identificarse con el progenitor que le resulta más frustrante y procurará aliarse con el otro progenitor. Procurará aliarse con este otro porque esta alianza es la que le da un lugar de poder y de capacidad de lucha frente al progenitor más frustrante. Y este hecho es muy importante, porque el niño interioriza que
para tener un lugar en la familia debe aliarse con uno de los dos progenitores y que para ello, para poder tener esta alianza, entiende que deberá procurar satisfacer los deseos de al menos este progenitor aliado. Y repito que habitualmente, no siempre es así, pero lo habitual a lo que tienden gran parte de los niños varones es a identificarse con el padre y aliarse con la madre. Igualmente, las niñas en general, no siempre, pero la tendencia suele ser a identificarse con la madre y aliarse con el padre. Habitualmente es así, aunque vuelvo a insistir ya por última vez que esto tiene muchos matices, pueden darse distintos casos en función de la estructura y condiciones dentro de la familia. Por ejemplo, a veces el niño se alía e identifica con un mismo progenitor. Esto suele ocurrir, pues por ejemplo, cuando el progenitor con el que teóricamente se debería de identificar, el niño no puede hacer esta identificación porque el progenitor es un progenitor ausente o este progenitor tiene un comportamiento que el niño rechaza en absoluto. Pueden darse distintos casos con distintos matices. Si comparamos las características que se dan en este contexto de la quinta fase con las características que se dan en el contexto de la cuarta fase, veremos que son prácticamente iguales. Esto es así porque ambas fases se dan dentro del periodo del complejo de Edipo. Pero aún así, aunque ambas fases estén dentro de este periodo, hay diferencias importantes y significativas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. A nivel del desarrollo físico del niño, una de las grandes diferencias entre la cuarta fase y la quinta es que en esta última, como se ha dicho, el niño desarrolla la energía erótico-sexual y cambia su forma y necesidad de relacionarse amorosamente con sus progenitores. Y a nivel psicológico también hay una diferencia muy importante. Los niños que desarrollan el mecanismo defensivo del patrón de personalidad en la cuarta fase, los eneatipo 3 y 6, muy resumidamente, se podría decir que esto sucede porque son niños que actuando libremente como ellos consideran y desean, no se sienten suficientemente queridos por sus progenitores. Y como quieren sentirse queridos, y además en este contexto de lucha edípica para mantener un lugar de poder en la familia necesitan satisfacer al menos el progenitor aliado, estos niños interiorizan que para procurar tener un lugar de poder necesitan comportarse como el progenitor aliado desea en vez de como ellos desean. Porque lo que les hace poderosos frente al progenitor frustrante es tener de su parte al progenitor aliado. Por ello, para sentir una falsa sensación de poder, los niños futuros eneatipo 3 y 6 tuvieron que cambiar su comportamiento y actuar como el progenitor aliado deseaba. Explicado un poco así a grosso modo. En cambio, los niños futuros eneatipo 1, 2, 7 y 8, los que desarrollan el patrón de personalidad en la quinta fase, muy resumido también, se podría decir que no tuvieron que cambiar su manera de actuar para sentirse queridos por al menos el progenitor aliado. Son niños que, actuando como ellos consideraban y deseaban, sí se sintieron suficientemente queridos y también sintieron que tenían un lugar de poder en la familia. Este hecho de sentirse queridos por el progenitor aliado y por tanto sentirse poderosos frente al progenitor frustrante y lograrlo actuando como ellos sentían, consideraban y deseaban es muy importante por dos motivos fundamentales. Primer motivo, porque arraigan una gran confianza en lo que sienten y en su actuación, ya que haciendo lo que sienten y desean logran lo que quieren. Y segundo motivo, arraigan una gran confianza en lo que podríamos denominar como su autoestima o autoconcepto, ya que haciendo lo que sienten y desean logran sentirse queridos por sus progenitores, o al menos por el progenitor aliado. Y se podría decir, explicado así a grosso modo, que esta suma de confianza en sus capacidades y buena imagen en sí mismos es algo muy positivo para ellos, porque tanto de niños como de adultos esto les facilitará el tener confianza y seguridad en sí mismo. Pero la otra cara de la moneda, y es que siempre hay otra cara de la moneda, es que esta confianza y buena imagen llega de adultos a degenerar en una cierta tendencia al denominado narcisismo, que se podría resumir diciendo que es como un sentimiento de creerse mejor que los demás. Y bien, entendiendo el contexto en que se encuentra el niño, la pregunta es, ¿cuál es la situación traumática que provoca suficiente sufrimiento como para que el organismo del niño se estructure defensivamente y tanto a nivel físico como psíquico? Teniendo presente este contexto,
En esta lucha de poder y deseo para ser querido, lo que va a ser el principal desencadenante o determinante del patrón de personalidad es lo que sucede con la nueva energía erótico-sexual que ha desarrollado el niño y que necesita expresar. Y recordemos una vez más que cuando digo expresión de la energía erótico-sexual, esta expresión es una manera para el niño de relacionarse de forma amorosa y profunda. Se podría entender como que para el niño es una nueva forma de entrega amorosa profunda en la que se mezcla el placer sensorial con lo emocional. Y vuelvo a insistir una vez más en que es muy importante que tengamos presentes es que esta expresión amorosa no es un deseo del niño, no es que al niño le apetezca expresarse así, sino que en ese momento es una necesidad física, se lo pide al cuerpo. Y la situación traumática para el niño, la frustración que causa el sufrimiento del niño es que éste no puede lograr relacionarse como él desea desde la expresión de esta energía erótico-sexual. La frustración de no conseguir relacionarse amorosamente desde su nueva necesidad erótica es la raíz de la neura de estos 4 eneatipos, porque por no poderse relacionar el niño con sus progenitores de esta manera, para aliviar la gran frustración que esto le provoca, poco a poco, inconscientemente, como forma defensiva de adaptación al medio, mediante la formación del patrón de personalidad o eneatipo, se va distorsionando la percepción de este deseo de relación amorosa y se va sustituyendo por el deseo de relacionarse desde el poder. Relacionarse desde el poder, y esto es muy importante, relacionarse desde el poder es una manera de intentar asegurarse no ser rechazados. Se podría entender como, si yo tengo el poder sobre ti, tú ya no me puedes rechazar. La sensación inconsciente que hay en el fondo de las personas del eneatipo 1, 2, 7 y 8, cuando estas personas son adultas y que esconde el patrón de personalidad, es el miedo a ser rechazados en la entrega amorosa, el miedo a relacionarse de una forma amorosa y ser rechazados. Por este miedo inconsciente, por esta falta de seguridad en esta entrega amorosa, en vez de relacionarse amorosamente, las personas de los eneatipos 1, 2, 7 y 8 tenderán a hacerlo desde la seducción o la fuerza para asegurarse no ser rechazados. Las personas del eneatipo 2 y 7 tienden más a usar la seducción y los eneatipos 1 y 8 tienden más a usar la fuerza. En referencia ahora a los motivos por los que se puede dar la situación traumática para los niños futuros eneatipo 1, 2, 7 y 8, los motivos que impiden al niño relacionarse como desea desde su nueva energía erótica, esto se puede deber a distintos motivos. Puede ser un progenitor que no está presente para el niño en ese momento, puede ser un progenitor que está presente pero no permite este tipo de expresión, puede ser un progenitor que se asusta un poco o no sabe cómo manejar este tipo de situación. Es que también, claro, también tenemos que tener presente que en nuestra cultura, una cultura donde el sexo tiene las connotaciones que tiene, cuando un niño pequeño o una niña se abraza de forma erótica a su padre o madre o manifiesta actitudes eróticas, también sucede que hay muchos progenitores que, claro, es un poco como que se asustan un poco, ¿no? Tienen ese tipo de reacciones de decir, venga niño, que ya eres mayorcito. Se pueden dar... O sea, hay distintos casos y se pueden dar distintas situaciones y no hace falta decir que con infinidad de matices. Pero aunque las situaciones pueden ser variadas, podríamos distinguir principalmente 4 tipos de situaciones traumáticas. El primer tipo de situación traumática que vamos a notar en la pizarra y que correspondería al eneatipo 2 sería aquella en la que el niño se siente rechazado si expresa la energía erótica. La posible causa en muchos de estos casos de este rechazo es el miedo del progenitor. Luego lo vemos, pero de momento nos quedamos con este concepto de que el niño se siente rechazado si manifiesta su energía erótica, pero en cambio se siente aceptado si no la manifiesta. El segundo tipo de situación traumática que vamos a notar es la correspondiente al niño futuro eneatipo 7. Este niño es un niño que ha conseguido tener un contacto erótico real con habitualmente el progenitor del sexo contrario. Pero en esta relación con el progenitor del sexo contrario es un poco como que el niño se siente engullido por este progenitor. Siente que este contacto es digamos, excesivo y esto le hará sufrir. Luego explico lo que le hará sufrir a este niño.
El tercer tipo de situación traumática que vamos a notar en la pizarra corresponde al eneatipo 1. Lo que le sucede a este niño es que no puede expresar la energía erótica por motivo de las normas rígidas y severas que hay en su casa. Este niño vive en una familia donde al menos uno de los dos progenitores impone unas normas tan rígidas y tan estrictas que es como que no le dejan relacionarse desde su energía erótica. Y el cuarto y último tipo de situación traumática que vamos a notar en la pizarra es la que correspondiente al eneatipo 8. En esta situación, el niño, digamos que es rechazado totalmente cuando ya se relacionaba eróticamente. Se podría entender que es como el niño bien acostumbrado, por decirlo de alguna manera, que de repente topa con un cambio muy brusco y altamente frustrante en su vida. Para el niño es como pasar de tenerlo todo a perderlo todo. Y en el caso de los eneatipo 8 también comentar que a veces se puede deber a hechos realmente muy traumáticos, más allá de la expresión de la energía erótica. Vamos a analizar ahora qué sucede a nivel energético desde la perspectiva del ciclo de necesidades. ¿Qué es lo que le sucede a los niños futuros eneatipo 1, 2, 7 y 8 en este tipo de escenas o situaciones? Este enfoque del ciclo de necesidades se explica más ampliamente en el vídeo que he citado antes, el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética. Por ello ahora voy a procurar ser muy breve. Recordemos que el ciclo de necesidades se inicia cuando el organismo está en reposo y se rompe el estado de reposo porque éste percibe o detecta una necesidad o deseo. La percepción de esta necesidad o deseo crea una tensión interna o lo que se podría entender como un malestar. Y esta tensión interna o malestar no desaparecerán hasta que el organismo pase a la acción y mediante esta acción pueda satisfacer o solventar la necesidad o deseo percibido, volviendo así al estado de reposo. Por ejemplo, supongamos un caso en que el niño siente la sensación de hambre. Un niño percibe la sensación de hambre. Esto rompe su estado de reposo y crea una tensión interna. Igualmente también se crea un paso a la acción para intentar solventar esta necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El hambre. Si con este paso a la acción el niño consigue ingerir comida, su organismo, en el momento que esté satisfecho, dejará de percibir la sensación de hambre. Y si deja de percibir la sensación de hambre, desaparecerá la tensión interna. A nivel energético, aunque podríamos considerar que toda la energía de un organismo sale de un mismo impulso, de un impulso hacia la supervivencia, este impulso energético lo podríamos dividir en dos subimpulsos. El denominado subimpulso tierno, que es la energía destinada a la capacidad de percibir las propias necesidades, y el denominado subimpulso agresivo, que es la energía destinada a pasar a la acción para satisfacer las dichas necesidades. Supongamos ahora una situación en que el niño siente la necesidad de expresarse y relacionarse desde su energía erótica. Ante la percepción de esta sensación que rompe su estado de reposo, se genera una tensión interna o lo que podríamos considerar un malestar. Igualmente se genera un impulso que provoca el paso a la acción del niño para satisfacer su necesidad o deseo. Es decir, un paso a la acción del niño que en este caso tomará forma expresando su energía erótica. Si con este paso a la acción del niño, este niño logra satisfacer su necesidad de expresarse y relacionarse desde esta energía, entonces, cuando ya no tenga más ganas de ello, cuando su organismo ya no perciba más las ganas de expresarse y relacionarse desde esta energía, entonces desaparecerá la tensión interna o el malestar y volverá al estado de reposo. Pero supongamos ahora, en este mismo caso, que cuando el niño siente la necesidad de expresarse y relacionarse desde su energía erótica, como hemos dicho, ante esta percepción se crea una tensión interna o un malestar y un impulso a pasar a la acción para satisfacer esta necesidad. Pero imaginemos ahora que mediante este paso a la acción, mediante esta energía de paso a la acción, el niño no consigue expresar y relacionarse desde su energía erótica. Sin entrar ahora en los motivos de por qué no puede hacerlo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede si el niño no puede satisfacer su deseo o necesidad mediante la acción?
Pues que no desaparecerá la tensión interna que le genera malestar por no poder completar el ciclo de necesidades. A nivel energético, esta es la situación traumática para estos niños, que la mayoría de ellos no pueden completar satisfactoriamente el ciclo de necesidades y hacer desaparecer así la tensión interna que les causa malestar. Ahora veremos que esto tiene distintos matices en función de cada eneatipo, ya que la situación traumática es distinta para cada uno de ellos. Pero en todos los casos, en los 4 casos, como forma defensiva de adaptación al medio, el organismo del niño realiza cambios para poder aliviar el sufrimiento que en él se produce. Y estos cambios son los que originarán el patrón de personalidad o eneatipo. ¿Y en qué consisten estos cambios que realiza el organismo para aliviar el sufrimiento del niño? Si lo explicamos, lo estamos explicando ahora a nivel energético, desde el ciclo de necesidades. Luego lo explico a nivel psicológico. De una forma muy resumida, a nivel energético, se podría decir que la estructura defensiva de los patrones de personalidad o eneatipos se fundamenta principalmente en la reducción del subimpulso tierno y la reducción del subimpulso agresivo. Muchas veces es una combinación de ambas, donde según el eneatipo hay uno que afecta más que el otro, ¿vale? Es una reducción, distorsión o inhibición de cada uno o de los dos subimpulsos. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mejor. Si volvemos al ejemplo del niño que tiene ganas de comer, el niño que siente la sensación de hambre, la percepción de esta sensación inicia el ciclo de necesidades y crea una tensión interna. Supongamos ahora que se reduce la energía del subimpulso tierno, de la percepción de esta sensación. ¿Qué sucedería? A menos hambre perciba, menos tensión interna o malestar se le genera al niño. Supongamos ahora el caso en que la percepción de la necesidad, la percepción de hambre es la correcta y está percibiendo lo que realmente siente, ¿vale? Pero imaginemos que al pasar a la acción para conseguir la comida, esto aún le produce más sufrimiento, sea por el motivo que sea. Supongamos que, por ejemplo, el progenitor en ese momento no le deja comer y esto aún le causa una mayor frustración y sufrimiento. En este caso, en el caso que el paso a la acción aún le produce una mayor frustración y sufrimiento, si se reduce la energía de su paso a la acción, si se reduce la energía del subimpulso agresivo, también se reducirá su frustración y sufrimiento que le produce este paso a la acción. Entendiendo estas dos estrategias básicas de reducir la tensión interna o llamémosle malestar o sufrimiento, aunque sea ahora un poco así a grosso modo, se podría considerar que los patrones de personalidad eneatipo 2 y 7 a nivel energético principalmente reducen o inhiben el subimpulso agresivo, el de pasar a la acción, y los eneatipos 1 y 8 principalmente reducen o inhiben el subimpulso tierno, el de la percepción de las necesidades. Si recuerdas el vídeo explicativo, el vídeo de la descripción general de cualquiera de estos 4 eneatipos, al principio del vídeo se hace una breve comparación entre estos en que se indica que los eneatipo 2 y 7 tienen mayor facilidad para percibir y ser conscientes de sus estados internos y una cierta dificultad para pasar a la acción. El motivo por el que esto es así es porque estos eneatipos apenas han reducido el subimpulso tierno, la energía de percepción de sus necesidades, pero así han inhibido o reducido el subimpulso agresivo, la energía destinada al paso a la acción. En cambio, los eneatipo 1 y 8, al revés, tienen una cierta dificultad para percibir sus estados internos y una mayor facilidad para pasar a la acción. Igualmente, el motivo por el que esto es así es porque estos eneatipos han reducido o inhibido el subimpulso tierno, la energía de la percepción de sus necesidades, pero en cambio apenas han reducido o inhibido el subimpulso agresivo, la energía destinada al paso a la acción. También se comenta en comparación de estos 4 eneatipos algo que ya hemos comentado antes, me parece, que los eneatipo 2 y 7 tienden más a usar la seducción que la fuerza para lograr sus propósitos, y los eneatipo 1 y 8 tienden más a usar la fuerza y la dominación. Estas diferencias parecen bastante lógicas si tenemos presente su forma defensiva a nivel energético.
Y antes de comentar las diferencias y los motivos de estas entre estos 4 eneatipos, que evidentemente se explican desde las distintas situaciones traumáticas que los han originado, hago un pequeño paréntesis muy pequeño para explicar muy resumidamente cómo se puede reducir la energía de los subimpulsos tiernos y agresivos. Teniendo presente, como decía el científico francés Antoine Laurent, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta energía de estos subimpulsos? ¿Cómo se puede reducir? Lo que hace el organismo para reducir las energías es hacer que éstas se bloqueen entre ellas poniéndolas en dirección opuesta, porque entonces al estar en dirección opuesta es como que entre ellas se contrarrestan. Esto sería algo así como: imagina una barca en que hay 2 personas remando y que nunca paran de remar. Imagina que no pueden parar de remar. La única manera de lograr que la barca no avanzase en ninguna dirección sería que una persona remase en dirección contraria a la otra. Si uno rema hacia adelante y el otro rema con la misma fuerza hacia detrás, entonces la barca no se mueve. De esta manera, con este cambio en la dirección de la energía, explicándolo de una forma sencilla y rápida y breve, se podría decir que se bloquean las energías destinadas a la percepción de las necesidades y la energía destinada a pasar a la acción para satisfacer estas necesidades percibidas. Estas energías se pueden bloquear la una con la otra o entre ellas mismas. Para los casos de estos 4 eneatipos, en el caso de los eneatipos 2 y 7, principalmente es la propia energía del subimpulso agresivo la que se bloquea a sí misma. Y en el caso de los eneatipos 1 y 8, principalmente es la energía del subimpulso tierno la que se bloquea a sí misma. Estos bloqueos energéticos se hacen crónicos y a nivel físico, a nivel material en el organismo, estos bloqueos energéticos se ubican principalmente en la musculatura del cuerpo, en ciertos músculos en los que se forman tensiones y contracciones musculares que se hacen crónicas y que, sin entrar ahora en mayores explicaciones, tan solo decir que es lo que se denomina como coraza muscular. El concepto coraza muscular corresponde a estas tensiones musculares que se han hecho crónicas. Se podría entender un poco como que es la parte física de la estructura del patrón de personalidad. Cada patrón de personalidad o eneatipo tiene una serie de músculos donde principalmente se acumulan estos bloqueos energéticos. En cambio, en el caso de los eneatipos 1, 2, 7 y 8, comentar que estos bloqueos energéticos y tensiones musculares son menores. Además, no tienen grandes bloqueos energéticos en músculos en concreto, sino que estos bloqueos energéticos que son menores están repartidos en toda la musculatura. Y aunque el tema de la estructura física según el patrón de personalidad o eneatipo, la verdad que es muy interesante, en este vídeo no lo vamos a abordar porque es que si no nos desviamos demasiado. Vamos a continuar ahora por ver qué es lo que sucede con la estructura psicológica de cada uno de estos eneatipos. Vamos a empezar por el eneatipo 2. La situación traumática para el niño futuro eneatipo 2 surge por la dificultad que padece este para expresar su energía erótico-sexual, es decir, lo que se podría entender como la dificultad para expresarse y relacionarse desde una actitud de amor y entrega profunda a sus progenitores. Y el motivo por el que no puede expresar y relacionarse desde esta energía es porque se siente rechazado en el momento de hacerlo. Sobre los motivos por qué los niños futuros eneatipo 2 se sienten rechazados, puede haber distintos matices, pero el tema acostumbra a ser el temor que surge en el progenitor frente a la conducta de expresión erótica del hijo, que muchas veces es mal interpretada como una conducta sexual. Por ejemplo, ejemplo típico, el caso del padre varón que cuando su hija muestra comportamientos eróticos, por ejemplo en la forma de abrazarse con el cuerpo, este es un poco como que se asusta porque confunde este comportamiento erótico, que insisto es un acto de amor y entrega, con un comportamiento sexual y genital. Este tipo de escenas o situaciones en que el niño se siente rechazado y que se repiten con regularidad durante este periodo pueden tener distintas formas y matices. Pero sea de la forma que sea, el hecho es que el niño se siente rechazado cuando expresa esta energía. Y el niño se da cuenta, tiene una cierta conciencia de ello. Y esto es muy importante, porque al tomar esta cierta conciencia de que el rechazo del progenitor surge cuando él expresa su energía erótica,
Como forma de adaptación para poder seguir manteniendo con el progenitor el mejor contacto posible, los mecanismos de defensa inconscientes del niño procurarán bloquear y reprimir su energía erótica. Se podría entender un poco como que desde la lógica del niño, ¿no? El niño dice, si mi progenitor me rechaza cuando me expreso de esta manera, pues procuro no expresarme de esta manera. Como consecuencia de esta situación, el niño va asociando inconscientemente el hecho de sentir placer erótico con el sufrimiento que le genera el ser rechazado cuando lo expresa. Se podría decir que va ligando placer erótico a sufrimiento, y por ello, como mecanismo de defensa y de adaptación, procurará no sentir esta energía, procurará desvincular o disociar esta energía del contacto emocional. Es decir, cuando hay un contacto emocional, cuando se relaciona desde la emocionalidad con el progenitor, procurará que no aparezca esta energía, procurará reprimirla. Y esta separación o disociación que hace el niño entre lo emocional y lo erótico es la causa raíz por la que de adultos degenera en la separación entre lo emocional y lo sexual. En un momento explico esto con un poquito más de detalle. Vamos a analizar ahora desde el ciclo de necesidades qué sucede en este tipo de situaciones traumáticas para el niño. Desde la visión del ciclo de necesidades se puede considerar que la percepción de la necesidad del niño de relacionarse amorosamente con el progenitor crea una tensión interna. Y si el niño mediante el paso a la acción consigue relacionarse amorosamente con el progenitor, esta tensión interna desaparecerá. Como os he explicado, insisto, en esta edad el niño desarrolla la energía erótica y en su expresión amorosa no solo hay emocionalidad, sino que también emerge esta energía erótica. Y habíamos dicho que la situación traumática para el niño futuro en eneatipo 2 se da cuando el progenitor siente la energía erótica del niño y por ello entonces rechaza relacionarse amorosamente con éste. En esta situación en que el progenitor rechaza el contacto relacional del niño, el paso a la acción del niño no serviría para cerrar el ciclo de necesidades. Este paso a la acción no aliviaría la tensión interna. Evidentemente, relacionarse de forma amorosa con el progenitor es algo necesario para el niño y por ello, ante esta situación, lo que hacen los mecanismos de defensa del niño como forma de adaptación para reducir la tensión interna que le produce al niño la necesidad insatisfecha de relacionarse amorosamente con el progenitor es desvincular, disociar, independizar en su expresión amorosa la energía emocional de la energía erótica. Se puede considerar que se divide la necesidad de relacionarse amorosamente en la necesidad de relacionarse emocionalmente y la necesidad de relacionarse eróticamente. ¿Y por qué esta división? Pues porque de esta manera, si mediante el mecanismo de defensa que hemos citado antes, el de la represión, si mediante la represión en el momento de relacionarse amorosamente con el progenitor, el niño reprime la expresión erótica, entonces sí puede relacionarse emocionalmente con el progenitor. Gráficamente, desde el ciclo de necesidades, esto se podría representar con el ciclo de la emocionalidad cerrado y el ciclo del erotismo que se quedaría abierto. A nivel físico, el organismo del niño se estructurará para poder sostener esta tensión interna causada por la energía erótica. Tal como os he dicho antes, no vamos a entrar en lo que sucede a nivel físico y nos vamos a enfocar en cómo se estructura esta estrategia adaptativa y defensiva a nivel psicológico. Vamos a ver que a nivel psicológico se forman las características que configuran el patrón de personalidad en eneatipo 2. Y para entender cómo se originan las principales características del eneatipo 2, hay que enfocarse a este tipo de escenas o situaciones en que el niño se siente rechazado en su entrega amorosa profunda. Porque al igual que sucede con todas las personas de todos los eneatipos, de adultas, todas estas personas tienden a seguir comportándose de una manera similar a como aprendieron a actuar en edad infantil para adaptarse al entorno. Se podría decir que todas las personas, las de cualquier eneatipo, se han quedado enganchadas en la situación traumática que formó su patrón de personalidad. Y este enganche se debe a que en ese momento el organismo se estructuró para poder aliviar la tensión y sufrimiento que sentía. El organismo se estructuró de una manera más eficiente para poder soportar esta situación, pero al precio de que esta estructura se hizo crónica. Por ello se puede decir que todos seguimos un poco enganchados a la situación traumática que formó nuestro patrón de personalidad o eneatipo.
Volviendo a la situación traumática y volviendo a la pizarra que teníamos antes, podríamos anotar en esta que una de las principales consecuencias para el niño es la disociación entre la energía erótica y la energía emocional. Vamos a empezar a tirar del hilo desde esta disociación para ver el impacto que tiene en una persona adulta del eneatipo 2. Esta disociación en edad adulta se puede entender como una disociación entre la energía sexual y la emocional. Y es que es muy característico en las personas del eneatipo 2 que éstas padezcan dificultades para combinar lo emocional y lo sexual. Es decir, cuando verdaderamente se entregan emocionalmente, tienden a padecer mayores dificultades para sentir excitación sexual. En cambio, sí pueden sentir una mayor excitación sexual cuando realmente no hay una entrega emocional verdaderamente profunda. Sin llevarlo al extremo, pero sí que se podría decir un poco, que tienden a sentir más placer con quien no sienten tanto amor y a sentir más amor con quien no sienten tanto placer. Y también decir que son personas con grandes dificultades para la entrega emocional, ya que esto despierta sus miedos a su herida infantil, es decir, a ser rechazados en ese momento de la entrega profunda. Estas dificultades para combinar lo emocional y lo sexual y las dificultades para la entrega profunda serán más evidentes en sus relaciones de pareja, donde a veces se pueden dar relaciones de insatisfacción amorosa. Respecto de la insatisfacción amorosa, decir que puede sorprender que precisamente este patrón de personalidad que es tan emocional y volcado en el amor sea de los que más problemas amorosos tiende a tener con la pareja. Pero esto es así, porque además de lo ya comentado sobre la disociación entre lo sexual y lo emocional, debemos tener presente, y esto es para todas las personas de todos los eneatipos, que nuestra parte más desarrollada también es nuestra parte más loca. Es decir, nuestra parte más desarrollada es más desarrollada para bien y para mal. Por lo tanto, se podría entender que esta parte, digamos, tan emocional y tan desarrollada de los eneatipo 2 está tan desarrollada para bien y para mal. Por ejemplo, es muy habitual que cuando una persona del eneatipo 2 acude a terapia, en esta terapia aparezcan algunos problemas de pareja. Y esto es así, porque para ellos es muy importante este tema y porque en este tema de la pareja es donde suele emerger su herida infantil. Dejando ahora ya las relaciones de pareja. En referencia a las relaciones de amistad e interactuaciones en general con todas las personas. Tal como se explica en el vídeo descriptivo del eneatipo 2, sus relaciones tienden a ser superficiales. Aunque exteriormente acostumbran a aparentar ser muy cálidas, empáticas, amorosas, y sí, lo acostumbran a ser, pero esta forma de relacionarse es superficial. Difícilmente hay una auténtica entrega emocional en su manera de relacionarse. En su forma de actuar tienden a comportarse como si se abriesen y comprometiesen con la otra persona, pero en el fondo no es así, porque insisto en que es una apariencia superficial, porque difícilmente se llegan a comprometer o entregar. La entrega y el compromiso, como ya se ha dicho, es algo que reactiva su herida infantil. Lo que más daño hace a las personas del eneatipo 2 es sentirse rechazados cuando se entregan o comprometen emocionalmente de una forma verdadera y profunda. Y por ello, aunque exteriormente puede parecer lo contrario, difícilmente hacen esta entrega emocional profunda. Respecto de la seducción, el hecho de interactuar seduciendo a los demás, y que es algo muy característico de las personas del eneatipo 2, decir que esto forma parte de la escena o situación traumática en que quedaron enganchados de niños. Es decir, de cierta manera se podría decir que fueron niños que se quedaron enganchados en la escena o situación de procurar seducir al progenitor del sexo contrario. Como ya se ha explicado, como consecuencia de no poder relacionarse con el progenitor como el niño desea, es decir, desde la expresión de su energía erótica, entonces se confunde el deseo de amor y entrega con la necesidad defensiva de poder y posesión. Dicho de otra forma, como alternativa a la frustración que supone al niño no poderse relacionar como él desea, inconscientemente este deseo se va confundiendo y sustituyendo con el deseo de poder. Es decir, el niño procurará seguir seduciendo al progenitor, pero ya no para expresar su energía erótica, sino para conseguir un lugar de poder en la familia. Por decirlo de una manera que se entienda mejor.
Por ejemplo, aquella niña que, siendo la novia de papá, conseguía un lugar de privilegio al lado de papá y al mismo tiempo un lugar de fuerza frente a mamá. Por ello, a partir de este momento, la seducción del progenitor del sexo contrario será activa e incluso puede tener connotaciones sexuales por parte del niño. Puede tener connotaciones sexuales porque ya se ha disociado lo sexual de lo emocional. Y en este momento posterior ya a la herida infantil, cuando el niño ya no busca la entrega amorosa profunda, entonces busca su lugar de poder en la familia e insiste en la disociación sexo-emoción. Y por esta mecánica de actuación que se originó en el niño, de adultas estas personas pueden tener pueden tener la capacidad o la tendencia de seducir a una persona y una vez seducida, entonces abandonarla con relativa facilidad, porque en el fondo no había una auténtica implicación emocional. Y vamos a escribir en la pizarra como última consecuencia la principal característica del eneatipo 2, el orgullo. ¿De dónde sale esto del orgullo? Como os he explicado, ante la situación traumática en que el niño se siente rechazado en su entrega amorosa profunda, como mecanismo de defensa el niño aprende a reprimir su energía erótica y también aprende a reprimir la frustración que ello le comporta. Aprende a reprimir el dolor y la humillación que siente por ser rechazado. Es un poco como si el niño hiciese ver que a él no le importa y que él no sufre. El niño, como mecanismo de defensa, toma una actitud que se podría entender como de yo estoy bien, yo no tengo ninguna necesidad, ¿no? Es como un poco como yo estoy tan sobrado que es que no me importa, que tengo tanto que esto no me duele. Es una estrategia defensiva basada en aprender a reprimir su frustración y a convencerse a sí mismo, podríamos decir, de que él está bien y no le pasa nada. Se podría decir como que procura interiorizar que a él no le falta de nada, y si no le falta de nada es porque tiene de todo. Y esta es la raíz del denominado orgullo de los eneatipo 2. Han aprendido a reprimir, a no ver sus carencias, a no ver sus necesidades, a no ver lo que les duele y lo hacen mediante una neurótica sensación de considerar y sentirse que son personas que no necesitan de nada. E insisto, la persona que considera que no necesita de nada, indirectamente considera también que tiene de todo. Y sobre todo estamos hablando de todo lo referente a la emoción, al mundo emocional, que es lo que a ellos les mueve. Este es el origen del orgullo del eneatipo 2, de su sensación neurótica de sobreabundancia. Y insisto que me refiero principalmente a lo emocional. En el fondo, de una manera totalmente inconsciente, es un no querer ver lo que les duele, no querer ver sus carencias. Y también ligado a este tema, comentar, ya para acabar, acabamos con el eneatipo 2, que por motivo de la represión inconsciente que hacen de ciertas sensaciones, son personas que a veces pueden tener poca conciencia de lo que les sucede y de lo que hacen. Pueden tener repentinos cambios emocionales y de conducta, y con poca conciencia de ello. En general, las personas del eneatipo 2, a mayor espontaneidad en su conducta emocional y sexual, peor porque acostumbra a significar que tienen mayores defensas inconscientes. Vamos a ver ahora el origen del eneatipo 7. El niño futuro eneatipo 7 se encuentra en un contexto donde el progenitor del mismo sexo, a ojos del niño, es una figura ausente, invalidada o desvalorizada. Esto puede deberse a distintos motivos, pero el hecho importante es que acostumbra a ser una figura que, insisto que por el motivo que sea, sin entrar ahora en todas las posibles causas, pero el hecho es que el niño no se identifica con el progenitor del mismo sexo. En cambio, sí se identifica con el progenitor del sexo contrario, con el que además mantiene una buena relación. Una relación, como luego veremos, de seducción y una relación mediante la que el niño consigue un lugar de poder en la familia. Por ejemplo, el caso del niño varón que tiene esta buena relación con su mamá y mediante esta buena relación con la mamá, digamos que con la mamá a su favor, tiene un cierto poder y una fuerza en la familia y frente a papá. Como ya se ha explicado, en esta edad es cuando el organismo del niño desarrolla la energía erótica y el niño siente la necesidad de expresarla y relacionarse desde esta.
En el caso del niño futuro eneatipo 7, este sí puede expresar y relacionarse desde esta energía erótica con el progenitor del sexo contrario, dándose en esta relación contactos eróticos sexuales reales. Entonces, ¿cuál es la situación traumática para el niño futuro eneatipo 7 en esta situación? En esta situación que parece la deseada por el niño, pues puede expresar y relacionarse desde su energía erótica. Pues la situación traumática para el niño es que éste empieza a tener la sensación de que hay como un exceso, digamos, de contacto erótico. En este contacto erótico que el progenitor del sexo contrario consiente pasivamente, el niño es como que tiene una sensación, digamos, como de haberse pasado de la raya, de que ha habido demasiado erotismo sexual y de que él puede haber, digamos, transgredido los límites de lo moralmente correcto. Y esto provoca en el niño el temor a la fantasía del incesto. El niño tiene miedo a estar haciendo algo, digamos, incestuoso, porque además el niño es consciente de que este contacto es permitido por el progenitor, pero tiene la sensación de que se produce un poco, digamos, como en un contexto desde un cierto secretismo, podríamos decir. Es un contacto que el progenitor del sexo contrario permite pasivamente, pero que el niño considera que no se produce a ojos del otro progenitor, el progenitor del mismo sexo. Es algo que el niño considera que se queda entre él y el progenitor del sexo contrario. Y esto es como que le asusta un poco. Por ejemplo, recuerdo un cliente que en terapia me explicaba que cuando él era pequeño su madre se duchaba con él. Los dos se duchaban a la misma vez. Y cuando fue creciendo hubo un momento que era un poco que, aunque le gustaba ducharse con su madre, empezó a sentir un cierto temor o sensación de que tal vez los dos ahí desnudos en la ducha era como que sentía que no era lo más correcto. Se entiende, ¿no? Este tipo de posibles situaciones donde el niño siente que puede haber un contacto erótico que transgrede la norma. Y además insisto en que muchas veces es un tipo de contacto que tiene con el progenitor del sexo contrario en la intimidad, sin ser explícito delante del otro progenitor, lo cual aún incrementa más la fantasía del niño de poder estar haciendo algo, digamos, prohibido. También es importante tener presente que muchas veces este progenitor del sexo contrario acostumbra a ser un poco posesivo con el niño, es un poco posesivo, incluso puede llegar a, digamos, agobiarle un poco. El niño puede sentir que necesita distanciarse un poco de él. Al niño le asusta también el hecho de que no siente que el otro progenitor, el del mismo sexo, vaya a poner límites en este tipo de relación y contacto. Porque, como ya se ha dicho, el progenitor del mismo sexo acostumbra a ser una figura que el niño siente como ausente o desvalorizada, un progenitor que no le sirve al niño para identificarse. En este contexto o situación, el niño tal vez podría optar por distanciarse del progenitor del sexo contrario, pero eso significaría perder el lugar de poder en la familia que ha conseguido en este periodo del complejo de Edipo. Y el niño no quiere perder el lugar de poder que tiene al lado del progenitor del sexo contrario. Entonces, en esta situación, por ello decía antes que estos niños han sido engullidos por el progenitor del sexo contrario, porque aunque temen la posibilidad de transgredir los límites morales con este progenitor, sin este se sienten solos e indefensos. Cuando este tipo de escenas o situaciones en que el niño siente miedo a excederse en el contacto erótico, siente miedo a transgredir los límites morales, el límite de lo incestuoso, cuando este tipo de escenas se repiten con regularidad durante este periodo, esto causa un sufrimiento en el niño. Y para aliviar este sufrimiento, como forma de adaptación al entorno, actúan los mecanismos de defensa del organismo. Si la problemática que hace sufrir el niño es el temor a excederse en este tipo de contacto erótico, lo que hace el organismo es inhibir el paso a la acción del niño. Es decir, reducir o dificultar la capacidad de pasar a la acción para satisfacer sus deseos. Se podría entender como que si el organismo del niño inhibe el paso a la acción, aunque éste tenga pensamientos o fantasías de contacto erótico, si no los lleva a la acción, si no los materializa estos pensamientos o fantasías, así se asegura de no transgredir ningún límite. Es decir, inhibir el paso a la acción es la manera de asegurar que no hace alguna acción de la que luego se pueda arrepentir. Vamos a analizar ahora desde el ciclo de necesidades cómo sucede esto a nivel energético.
Desde la visión del ciclo de necesidades, como ya se ha explicado, se puede considerar que la percepción de la necesidad de expresar y relacionarse desde su nueva energía erótica crea una tensión interna. Y si el niño mediante el paso a la acción consigue expresar y relacionarse desde su nueva energía erótica, esta tensión interna desaparecerá y volverá al estado de reposo. Pero ¿qué le sucede al niño futuro en el tipo 7 que sí puede completar satisfactoriamente este ciclo de necesidades? Que aunque completar el ciclo le sirve para aliviar la tensión interna generada por su necesidad de expresar y relacionarse desde su nueva energía erótica, esto también le causa un miedo y un sufrimiento en relación a la fantasía del incesto, que aún le causa una mayor tensión interna o sufrimiento. Se podría decir aquello de que a veces no, como que es peor el remedio que la enfermedad, porque insisto, aliviar la tensión interna producida por la necesidad de relacionarse desde su energía erótica le produce el sufrimiento o la fantasía de transgredir los límites del incesto. Como mecanismo de defensa ante esta situación se inhibe la energía del subimpulso agresivo, es decir, la energía de pasar a la acción. Si el niño no pasa a la acción, si no se siente capaz de materializar sus deseos o pensamientos de contacto erótico, entonces estos ya no le harán sufrir porque sabe que simplemente se quedarán en pensamientos, imaginaciones y fantasías. La inhibición del subimpulso agresivo es parte de lo que sucede a nivel energético, a nivel físico, como forma de adaptación al medio. Vamos a ver ahora lo que sucede a nivel psicológico y para ello vamos a volver a la pizarra anterior y anotaremos como principales mecanismos de defensa psicológicos la sublimación y la idealización. La sublimación es el hecho de transformar los impulsos instintivos en actos más aceptados desde el punto de vista moral y social. Y la idealización se puede entender como el sentimiento de sentirse como perfectos. Y mediante estos mecanismos de defensa el niño transforma, desvía o sublima la energía de su impulso erótico sexual a través de la intelectualización fantaseada y sin contacto con la realidad. Es decir, la carga energética de este impulso erótico sexual, en vez de satisfacerla directamente mediante un contacto erótico, lo que hace es subliminar esta energía en pensamientos imaginativos y fantasiosos, pero sin contacto con la realidad. Digamos que el niño podrá imaginar y fantasear desde su intelecto, pero esos pensamientos no pasarán a la realidad, no se materializarán. Y por ello se dice que el niño se vuelve pasivo. Y por esta dinámica de imaginar y fantasear sin pasar a materializar directamente estos pensamientos, estos niños van formando dos de las principales características de los eneatipo 7. Su gran capacidad imaginativa, las personas del eneatipo 7 tienen una imaginación prodigiosa y también van tomando lo que se denomina como una posición pasiva, una posición que se podría entender como que desde su fantasía, imaginación y pensamiento se consideran capaces de todo. Es como que desde su cabeza lo tienen todo clarísimo, pero en cambio tienen dificultades para pasar a acción y materializar directamente aquello que piensan. Vamos a ver la sección de consecuencias en el adulto que se entenderá mejor. Para entender cómo se originan las principales características del eneatipo 7 hay que enfocarse en la situación traumática para el niño, porque al igual que sucede con todos los patrones de personalidad o eneatipos de adultas, todas las personas tienden a seguir comportándose de una manera similar a como aprendieron a actuar en edad infantil para adaptarse al entorno. Se podría decir que todas las personas, las de cualquier eneatipo, se han quedado enganchadas en la situación traumática que formó su patrón de personalidad. Y este enganche se debe a que en ese momento el organismo se estructuró para poder aliviar la tensión y sufrimiento que sentía. El organismo se estructuró de una manera más eficiente para poder soportar esa situación, pero al precio de que esa estructura se hizo crónica. Por ello se puede decir que todos seguimos un poco enganchados a la situación traumática que formó nuestro patrón de personalidad o eneatipo. Por motivo de la inhibición del subimpulso agresivo, tal como ya se ha explicado, las personas del eneatipo 7 tienden a vivir desde una posición pasiva, que se podría entender como de pensar mucho y de no hacer tanto. Antes se ha dicho que es un carácter narcisista que se puede interpretar como un sentimiento de sentirse mejor que los demás y digamos lo que sería con derecho a lo que ellos crean conveniente.
Pero a pesar de estas tendencias a sentirse por encima de los demás y con derecho a, son personas que por su condición de pasivas muchas veces no acostumbran a actuar directamente desde este sentimiento. Por ejemplo, los eneatipo 8, que también son un carácter marcadamente narcisista, cuando quieren algo tienen una mayor tendencia a cogerlo directamente, tienden a imponerse con la fuerza con toda naturalidad. En cambio, los eneatipo 7, a diferencia de los 8, tienen dificultades para actuar de esta manera tan directa y aún más para actuar con un componente hostil. Su estilo no acostumbra a ser el de coger las cosas por la fuerza, sino son más bien de seducir y manipular. Si quieren algo, procuran cogerlo también, procuran también imponer su supuesto poder, por eso que hemos dicho de tener derecho a, pero no por la fuerza, sino que habitualmente por la manipulación. Por ejemplo, en el caso de un ladrón, podríamos suponer que una persona del eneatipo 8 sería la que entre en un banco, escopeta en mano y se lleva el dinero. Y una persona del eneatipo 7 sería más del estilo, digamos, sería un poco más de llevarse el dinero con una estafa. Sería más de llevarse el dinero pero sin usar la violencia física. Se lo llevaría mediante la manipulación. Y pongo un ejemplo más, un ejemplo positivo, que si no parece que estos eneatipos lo hagan acciones negativas y por supuesto no es así, ¿eh? Imaginemos una acción imaginemos un barco de Greenpeace que está luchando por alguna causa del medio ambiente. Una persona del eneatipo 8 tendería a ser más el activista que materializa la acción o la lucha con sus propias manos, y la persona del eneatipo 7 tendería más a procurar ser el capitán del barco o el ideólogo de esa acción. Y también por esta actitud pasiva y por haberse identificado de niños con el progenitor del sexo contrario, se dice que los hombres son pasivos femeninos y las mujeres son pasivo masculinas. Los hombres tienden a ser y a mostrar unos rasgos más femeninos porque se han identificado con la madre, y las mujeres tienden a ser y a mostrar unos rasgos un poco más masculinos porque se han identificado con el padre. Otra de las principales características que habíamos nombrado antes es su gran imaginación. Esta gran imaginación, como ya se ha comentado, se origina porque como parte del subimpulso agresivo se inhibe, esta energía de pasar a la acción se sublima, lo que habíamos comentado antes del mecanismo de sublimación, que significa que transforma estos impulsos instintivos en actos más aceptados desde el punto de vista moral o social. En este caso, transforma la energía en pensamientos, imaginación y fantasía, pero sin contacto con la realidad. Dicho de otra manera, la energía que genera la imaginación y la fantasía de los eneatipo 7 es parte de la energía erótica del subimpulso agresivo, que en vez de pasar a la acción toma forma a través del pensamiento. Para finalizar, comentar también que el narcisismo, otra de las principales características de los eneatipo 7, además de estar originado en gran parte por sentirse, digamos, especiales frente al progenitor del sexo contrario, también está alimentado por esta dinámica de pensamiento imaginativo, fantasioso y sin paso a la acción. Es decir, si no hay un paso a la acción, si no se confronta el pensamiento con la realidad, no se puede comprobar si ese pensamiento o idea es correcta o no lo es. Pongo un ejemplo para explicarme mejor. Si ante un problema, si una persona considera que tiene la solución a ese problema y pasa a la acción para procurar solucionar el dicho problema, entonces verificará si la solución que él ha pensado resuelve el problema o no lo hace. Podrá verificar si tenía razón o no la tenía. En cambio, si esta persona considera que tiene la solución a un problema pero no pasa a la acción procurando solucionarlo, no podrá verificar si su solución es válida o no lo es. Y se podría decir que las personas del eneatipo 7 tienen una cierta tendencia a considerar que saben las soluciones a los problemas, pero como tienden a veces a no pasar a la acción, a no confrontar con la realidad, no pueden verificar si su solución es válida o no lo es, aunque en su imaginación y desde su narcisismo ellos pueden considerar tienden a considerar que sí lo es. Y en ocasiones esto se puede observar claramente en terapia. Algunas veces, algunas personas del eneatipo 7 haciendo terapia me he encontrado que es como que tienen una explicación para todo, lo saben todo, lo comprenden todo, son los más listos, pero allí están haciendo terapia sin solucionar sus problemas. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Y para finalizar, recordar que no estoy hablando de cómo son las personas del eneatipo 7, sino de cómo es la neura de este patrón de personalidad, de cómo
pueden tender a actuar cuando están insanos y lo hacen desde su neura. Vamos a ver ahora el origen del eneatipo 1. La situación traumática para el niño futuro eneatipo 1 surge por la dificultad que padece éste para expresar su energía erótica, es decir, lo que se podría entender como la dificultad para expresarse y relacionarse desde una actitud de amor y entrega a sus progenitores. Esta dificultad es consecuencia de las normas y límites que aplica por lo menos uno de los dos progenitores de manera estricta y severa, y que legitima, justifica y argumenta por motivos morales y éticos. Se podría resumir diciendo que este progenitor es una persona de normas estrictas y rígidas y que en nombre de hacer las cosas bien, en nombre de hacer las cosas correctas, impone al niño una conducta de normas estrictas y severas que le impiden a éste expresar con espontaneidad y naturalidad su energía erótica. De esta manera, el niño llega a interiorizar que como que no está bien o que no es correcto expresar y relacionarse tal como él siente desde su energía erótica. Y además de esto, además de lo traumático que es para el niño el hecho de tener que reprimir el deseo de expresión de su energía erótica, el niño observa que este progenitor que le impone los límites y las normas en nombre de una supuesta ética y moralidad, él mismo, cuando le interesa, de una manera más o menos disimulada o de una manera en que procura tener algún tipo de excusa, el hecho es que el niño observa que este progenitor a veces no acata estos límites y normas que él mismo predica e impone de forma severa y estricta. El niño observa que el progenitor se permite acciones y satisfacciones que prohíbe a los demás. El niño observa que este progenitor, cuando le conviene, interpreta sus propias normas, su moralidad y su ética de una manera más interesada para él. Y claro, el niño que está haciendo un esfuerzo de contención y represión para cumplir estas normas, cuando observa que el mismo progenitor que las impone las incumple, esto es como que pone al niño a 100. Esto despierta la rabia del niño, esto despierta la ira del niño. Luego veremos que la famosa característica de la ira de los eneatipo 1 viene de aquí. Como estaba diciendo, el niño teniendo que reprimir el deseo de expresión de su energía erótica por motivo de las normas del comportamiento ético y moral que le impone el progenitor, observa que en determinadas situaciones este progenitor transgrede sus propias normas. Ante esta situación, el niño, alimentado por la ira que siente, pasa a descalificar moralmente este progenitor. Deja de considerarlo como una figura de autoridad y poco a poco el niño va interiorizando que su propia moralidad y ética es superior a la de su progenitor. Este hecho de considerarse con una ética y moral superior a la del progenitor es lo que legitima al niño, es lo que le hace sentir una sensación de poder y superioridad frente a este progenitor. Se podría entender esto como que a nivel psicológico el niño interioriza que si el progenitor se consideraba a sí mismo y delante de la familia como una figura de autoridad y legitimaba esta autoridad y poder en nombre de la ética y la moralidad, si el niño ahora considera que él es más ético y moral que el progenitor, por lo tanto, desde esta lógica, también se va a considerar como que él merece más ser esa figura de autoridad y poder. Y esta es la manera en que los niños futuros en eneatipo 1 toman o procuran tomar el poder en su familia. Aunque eso sí, pagando inconscientemente el precio de poderse volver aún más rígidos y estrictos moral y éticamente que el progenitor. Y respecto de este proceso de lucha y degradación de la imagen del progenitor, añadir también que se inicia en este periodo, pero es un proceso que se va a alargar hasta la adolescencia. Vamos a analizar ahora desde el ciclo de necesidades cómo actúan los mecanismos de defensa inconscientes del organismo del niño para aliviar el sufrimiento que este tipo de situaciones generan en él. En el caso de la representación del ciclo de necesidades del niño futuro eneatipo 1, partiendo del estado de reposo, podríamos considerar que el niño percibe la necesidad de expresar su energía erótica. Esta percepción crea una tensión interna, pero no puede cerrar el círculo mediante el paso a la acción porque en el lugar donde vive debe comportarse con unas estrictas normas de conducta que se lo impiden. Y como no puede cerrar el ciclo de necesidades, no puede aliviar la tensión interna. Ante este tipo de situación, ante el sufrimiento que causa la, acumulación constante de este tipo de situaciones que le generan tensión interna, los mecanismos de defensa del niño actúan
inhibiendo parte de la energía del subimpulso tierno y reduciendo así su percepción de las necesidades. De esta manera, a menos perciba su necesidad de expresión erótico-sexual, menor tensión interna se generará y menor sufrimiento esto le causará. Respecto del subimpulso agresivo, la energía destinada a pasar a la acción, esta casi no se altera. Lo que hace con esta energía es subirla a la cabeza y expresarla como actividad intelectual y usarla para inhibir o reprimir sus propios impulsos instintivos de expresión erótico-sexual. Es decir, en vez de usar la energía del subimpulso agresivo para satisfacer directamente su necesidad de expresión erótica, como el niño no puede pasar a la acción de una manera directa por motivo de las estrictas normas, lo que hace es un tipo de acción que indirectamente sí le ayuda a reducir la tensión interna que se le ha generado. Lo que hace, insisto, es subir la energía a la cabeza y convertirla en pensamientos, en razonamientos y argumentos sobre cómo se deberían hacer las cosas. Porque convencerse a sí mismo sobre cómo se deberían hacer las cosas, sobre cómo es la manera correcta de actuar, en el fondo es una manera inconsciente de inhibir lo que de manera instintiva siente. Es una manera de inhibir lo que el subimpulso tierno percibe. Esta actividad intelectual toma forma en preocupaciones obsesivas sobre pensamientos e ideas. Una preocupación por hacerlo todo bien, por hacerlo todo perfecto. A nivel cognitivo y psicológico, el quererlo hacer todo bien, todo perfecto, se puede entender que juega un doble papel. Por un lado, la lucha de poder frente al progenitor que hemos comentado antes, y por el otro lado, como acabamos de ver, sirve para reprimir e inhibir su impulso instintivo de expresión erótico-sexual. Es decir, imponerse a uno mismo una disciplina y unas normas de conducta estricta y severa, en el fondo es una manera de reprimir y contener sus auténticos deseos instintivos. Dentro de las personas del eneatipo 1 se podría considerar que hay como un choque de trenes, una lucha entre su instinto, porque recordemos que al igual que los eneatipo 8 son personas instintivas, son personas que sienten fuertes impulsos sensoriales, pero en el caso de los eneatipo 1, estos impulsos instintivos chocan con las normas estrictas de conducta que impone su pensamiento. Dentro de los eneatipo 1 es como que hay una lucha constante entre lo que sienten que les apetece hacer y lo que sus cabezas les imponen que deben hacer. Volviendo a la situación traumática que vive el niño, vamos a notar en la pizarra como mecanismos de adaptación o de defensa que se dan en el organismo de este niño el puritanismo y el perfeccionismo. El puritanismo se entiende como una rigidez y escrupulosidad excesivas en el cumplimiento de determinadas normas de conducta moral, y el perfeccionismo como una actitud de procurar mejorar o perfeccionar las cosas pero indefinidamente. Mediante el puritanismo se consigue reprimir los impulsos eróticos y sexuales más profundos e inhibidos que el niño vive con un cierto sentimiento de culpabilidad. Y el perfeccionismo se puede entender como la fijación cognitiva, es decir, el perfeccionismo sería el motivo o argumento por el que justifican cognitivamente su actitud normativa y exigente. Y en referencia a la principal consecuencia para el niño de todo esto, vamos a notar que, como ya se ha dicho antes, este niño se vuelve más rígido y estricto que el progenitor. Al igual que ya se ha dicho en la descripción de los dos eneatipos anteriores, se podría decir que todas las personas de cualquier eneatipo se han quedado enganchadas en la situación traumática que formó su patrón de personalidad. Este enganche se debe a que en ese momento el organismo se estructuró para poder aliviar la tensión y sufrimiento que sentía. El organismo se estructuró de una manera más eficiente para poder soportar esta situación, pero al precio de que esta estructura se hizo crónica. Por ello se puede decir que todos seguimos un poco enganchados a la situación traumática que formó nuestro patrón de personalidad o eneatipo. Vamos a ver ahora que las principales características de los eneatipo 1 surgen como consecuencia del origen y formación de este patrón de personalidad. Como se ha explicado antes, desde el ciclo de necesidades, el subimpulso tierno, la energía destinada a la percepción de las necesidades y de los sentimientos tiernos o profundos, queda inhibida. Una de las principales consecuencias de esto es que las personas del eneatipo 1
Se podría decir que tiene una cierta, vamos a llamarle, poca sensibilidad hacia los demás y hacia ellos mismos. También por consecuencia de la inhibición del subimpulso tierno es por lo que en el vídeo explicativo del eneatipo 1 se dice que estas personas tienen dificultades para percibir sus propias emociones y las de los demás y que no les importa tanto cómo se sienten sino lo que hacen. Y en referencia a esto último de que no les importa tanto cómo se sienten sino lo que hacen, tengamos presente también que el subimpulso agresivo, la energía destinada a pasar a la acción, esta energía queda prácticamente toda libre y por ello son personas que están orientadas a la acción. Y como ya se ha dicho antes, esta acción tomará forma y se expresará principalmente a través de la actividad intelectual, de las ideas y pensamientos obsesivos que darán paso a la ya comentada actitud perfeccionista de los eneatipo 1. Otra de las principales características de los eneatipo 1 es la ira. Como se ha mencionado antes, esta se origina por causa de la envidia y la rabia que provoca en el niño comprobar que el progenitor frustrante, el que el niño considera que se interpone entre él y su objeto de deseo, es decir, el progenitor aliado, este progenitor frustrante se interpone argumentando una moralidad y una ética que él mismo transgrede cuando considera conveniente. El niño considera que este progenitor se salta las normas que él mismo impone a los demás, y este hecho es el que le causa la ira en el niño. El niño considera que él hace el esfuerzo y el sacrificio de cumplir las normas, de cumplir con lo correcto, pero en cambio el progenitor transgrede estas normas cuando le interesa. Esta vivencia del niño de yo hago lo correcto y me enfada que tú no lo hagas, es lo que cuando estas personas son adultas degenera en la ira que sienten por motivo de que los demás no hacen las cosas como ellos consideran correcto. Habitualmente esta ira que sienten hacia el comportamiento de los demás no la expresan directamente, sino habitualmente. Lo más normal es que la expresen en forma de exigencia, de críticas, de juicios, etc. Y además intentando imponer siempre su criterio que argumentan y justifican desde la ética, la moralidad y la necesidad de hacer las cosas correctamente. También es característico de las personas del eneatipo 1 el hecho de que para reconocer a la autoridad como autoridad deben considerar que ésta es merecedora de serlo. Y solo consideran que es merecedora de serlo si valoran positivamente su comportamiento ético y moral. Se puede entender esto como el niño que en su momento, en función de su juicio, descalificó el progenitor como autoridad por motivo de su comportamiento. De adultas estas personas se podría decir que siguen comportándose de una forma similar con la autoridad. Solo reconocen la autoridad como tal si consideran que su comportamiento lo merece. Esta exigente crítica y juicio que hacen a la autoridad y a la gente en general provoca que luego ellos mismos también se apliquen a sí mismos estas exigentes críticas y juicios y que por ello aún se acentúe más el hecho de vivir desde la autoexigencia y el autojuicio. Y ya para finalizar, comentar en referencia a la exigencia y el juicio sobre sus actos que una de las características que distingue a algunos, solo algunos, eneatipos 1 del resto de eneatipos de este grupo de los eneatipos 1, 2, 7 y 8 es que algunos eneatipos 1 sienten bastante culpa. La culpa es un sentimiento que pasa bastante desapercibido en este grupo de los eneatipos 1, 2, 7 y 8. Si profundizamos un poco más en el eneatipo 1 y diferenciamos los tres subtipos, curiosamente podemos observar que el subtipo conservación es el que siente más culpa. Por motivo de sus preocupaciones obsesivas, es que incluso en los casos más extremos pueden llegar a padecer sintomatología clínica como el trastorno obsesivo compulsivo, en los casos más extremos. Son personas que sienten muy intensamente la sensación de responsabilidad y culpa por lo que les sucede a ellos y a su entorno. Y es que desde su pensamiento obsesivo quieren tenerlo como todo controlado para que todo salga bien, pero esto les consume muchísima energía y les produce ansiedad. Y en este sentido la ansiedad se pueden parecer un poco a los eneatipos 6. En cambio, curiosamente, en el otro extremo de la culpa está el subtipo social del eneatipo 1, que es el que menos culpa siente de todos los eneatipos de todo el eneagrama.
Y esto es así porque tiene como una sensación de que él lo hace todo bien, él es el perfecto y que realmente no siente que tenga motivos para sentirse culpable. Y lo que hace sufrir al subtipo sexual no es tanto la culpa, como hemos dicho que le sucedía al subtipo conservación, sino que lo que le sucede al subtipo social es como la batalla interna que sienten entre lo instintivo y el deber, entre lo que realmente siente que desea hacer y lo que su pensamiento le indica que es lo correcto. Vamos a ver ahora el origen del eneatipo 8. La situación traumática para el niño futuro eneatipo 8 se podría decir que surge por la interrupción brusca del periodo en que el niño expresa y se relaciona desde su energía erótica. Lo explico. El niño futuro eneatipo 8 acostumbra haber vivido en un contexto en el que disfrutaba de bastante libertad para hacer lo que quería. Es un niño al que no le han impuesto límites severos y está acostumbrado a actuar con una cierta libertad. Digamos que es un niño un poco acostumbrado a hacer lo que quiere. Respecto de sus progenitores, el del mismo sexo acostumbra a ser un progenitor que está poco presente, que no le pone límites al niño. Y el del sexo contrario acostumbra a ser quien tiene seducido y con quien el niño consigue tener una relación con un componente marcadamente erótico y sexual. En esta relación, el niño sí consigue expresar su energía erótica en forma de relación y entrega amorosa. Se podría decir que en esta relación el niño se siente plenamente satisfecho, pero en esta situación de supuesta plena satisfacción para el niño, por algún motivo, repentinamente el niño se siente rechazado por este progenitor, se siente totalmente rechazado en su relación y entrega amorosa. Su frustración es total y su sufrimiento consecuentemente es bastante grande. Puede haber distintos motivos, causas o condiciones que provocan esta situación de interrupción por parte del progenitor. Por ejemplo, que el niño desee incrementar el contacto erótico y el progenitor se asuste y le imponga un límite severo. Se pueden dar varios tipos de motivos. También podría ser que el progenitor desapareciese o por algún tipo de situación realmente traumática. Y más allá de que el progenitor le ponga un límite brusco al niño en el contexto de entrega amorosa, a un niño que hasta el momento no había sentido límites reales, en las historias de los eneatipo 8 a veces se pueden dar sucesos realmente muy traumáticos, sucesos por los que el niño ha sentido un gran sufrimiento. Insisto en que, sin entrar a valorar ahora todas las posibles situaciones que podrían generar una gran frustración y sufrimiento al niño, se puede llegar a entender la situación traumática del niño futuro eneatipo 8 como que el niño hasta ese momento disfrutaba de un alto grado de satisfacción y repentinamente pasa de ese alto grado de satisfacción a un alto grado de frustración e insatisfacción. Se podría entender como que el niño pasa bruscamente de un extremo al otro extremo. Ante esta situación tan altamente frustrante y dolorosa para el niño, como sistema de adaptación, como mecanismo de defensa, el niño opta por negar la situación. Opta por negar que esa situación le produce sufrimiento. Niega la situación negando su necesidad de contacto amoroso con el progenitor. Es decir, el niño le da una interpretación algo así, sería como: no es que tú me quites lo que yo quiero, sino es que yo no quiero nada, porque yo no tengo necesidad amorosa. Como consecuencia de esta situación, el niño niega sus necesidades emocionales y es así como se acoraza, se cierra en procurar no sentir sus necesidades sentimentales. Mediante este mecanismo de negación, además de negar su necesidad de expresión amorosa, también niegan la necesidad de unos progenitores que puedan acoger su entrega amorosa. Y con la negación de la necesidad de estos progenitores, también niegan los límites y la autoridad de estos. Por ello desarrollarán una conducta en la que no reconocen límites ni autoridad y por la que se sienten capaces de todo. Este sentirse capaces de todo y de no reconocer los límites puede conllevarles graves consecuencias a ellos y a su entorno. Y en cuanto a la relación con sus progenitores, por no poderse relacionar de la manera amorosa que deseaban y por la ira que sienten hacia el progenitor que consideran que les ha traicionado, su forma de relación va a ser desde la posesión y la dominación,
Ahora explicaré esto con un poco más de detalles, pero primero explico muy brevemente el ciclo de necesidades. Vamos a analizar ahora desde el ciclo de necesidades cómo actúan los mecanismos de defensa inconscientes del organismo del niño para aliviar el sufrimiento que este contexto genera en él. En el caso de la representación del ciclo de necesidades del niño futuro eneatipo 8, vamos a representar dos gráficas. La primera corresponde a lo que podríamos considerar el primer periodo de esta fase y la segunda al segundo periodo, cuando el niño es frustrado. En la primera gráfica, durante este primer periodo, el niño percibe la necesidad de expresar su energía erótico-sexual, esto crea en él una tensión interna, el niño pasa a la acción relacionándose de una forma erótica y amorosa con el progenitor y como lo consigue, él consigue cerrar el ciclo de necesidades y consigue hacer desaparecer esta tensión interna. En cambio, en la segunda gráfica, que corresponde a lo que podríamos considerar como el segundo periodo, al niño ya no se le permite este contacto amoroso y erótico y por lo tanto el ciclo queda inconcluso, la tensión interna no desaparece. A nivel físico, los mecanismos de defensa del niño para aliviar la tensión y el sufrimiento que éste siente actúan inhibiendo parte de la energía del subimpulso tierno y reduciendo así la percepción de las necesidades. De esta manera, a menos perciba su necesidad de expresión erótica, menor tensión interna se generará y menor sufrimiento esto le causará. Respecto del subimpulso agresivo, la energía destinada a pasar a la acción casi no se altera. Hasta aquí se podría decir que es similar a lo que se ha explicado para el caso del eneatipo 1, pero en el caso del eneatipo 1 habíamos dicho que la energía del subimpulso agresivo sube a la cabeza y pasa a la acción a través del pensamiento, a través de la actividad intelectual. En cambio, a las personas del eneatipo 8 esta energía les baja a la zona pélvica donde la sienten como un estado de excitación permanente y por el que sienten un deseo compulsivo de experiencias sensorialmente excitantes para dar salida a esta energía. A más contención hay del subimpulso tierno, se da de forma compensatoria una mayor excitación del subimpulso agresivo. Teniendo presente que, como acabamos de decir, hay un deseo compulsivo de experiencias sensorialmente excitantes para dar salida a esta energía, es por ello que las personas del eneatipo 8 tienen una conducta claramente enfocada a la acción y con rasgos violentos. Y también es muy característica la sexualidad compulsiva. Tengo un amigo del eneatipo 8 que cuando se explica que la energía de este eneatipo baja a la pelvis, él puntualiza que no va a la pelvis. Él dice que va directa a la polla. Lo dice en broma, pero el hecho es que la sexualidad de las personas del eneatipo 8 es bastante compulsiva y desvinculada del componente afectivo. Lo explico ahora, en la sección de las consecuencias para el adulto. Como ya se ha explicado al comentar los otros eneatipos de adultas, todas las personas tienden a seguir comportándose de una manera similar a como aprendieron a actuar en la edad infantil para adaptarse al entorno. Se puede decir que todas las personas siguen un poco enganchadas a la situación traumática que formó su patrón de personalidad o eneatipo. Vamos a ver ahora cómo se originan las principales características del eneatipo 8 y que son las que se comentan en el vídeo explicativo de este eneatipo. Al igual que con el eneatipo 1, vamos a empezar por la poca sensibilidad. Y es que son personas realmente poco sensibles, menos sensibles que los eneatipo 1. Como ya se ha explicado, a través de su mecanismo defensivo de la negación, el niño niega sus necesidades emocionales y procura no contactar con ellas. Por este motivo, para no contactar con este tipo de necesidades y no contactar con la gran frustración que esto le produce frente a la situación traumática, como respuesta fisiológica a nivel físico y energético, lo podemos entender como que se crea una coraza de protección, se llega a crear como un auténtico distanciamiento de aquellos sentimientos y emociones que le hacen sufrir. Y con ello, con este distanciamiento, se crea también un endurecimiento emocional, psíquico y físico. Este endurecimiento y distanciamiento de sus sentimientos y emociones es un hecho que en su momento de niño le fue de gran utilidad para poder aliviar el sufrimiento que sentía. Pero de adulto, esta coraza o este distanciamiento de sus sentimientos y emociones le convierte en una persona dura y poco sensible,
una actitud que aún se acentúa y agrava más por su característica desvalorización a toda manifestación de emoción amorosa. Y es que la desvalorización y descalificación de los sentimientos amorosos, tanto los propios como los de los demás, es algo muy característico del eneatipo 8 y que se origina como consecuencia del mecanismo de negación que hemos comentado antes, la negación que hace el niño de su necesidad de expresar su amor y de sentirse querido por el progenitor. Una negación que oculta el temor al sufrimiento emocional que le conllevaría el hecho de sentirse rechazado en su entrega amorosa, o lo que interpreta como traicionado por la persona deseada. La desvalorización y descalificación de los sentimientos amorosos es una actitud defensiva que oculta su miedo al sufrimiento emocional. Esta falta de sentimientos amorosos y de dificultad para relacionarse de una manera, digamos, amorosa, les genera dificultades en sus interacciones sexuales y relacionales. Como habíamos comentado antes, su sexualidad es compulsiva, además de promiscua e intensa. Lo que pasa es que es un tipo de sexualidad que les deja una cierta sensación de vacío. Y habitualmente, además de esta sensación de vacío, se acompaña un poco como por una cierta sensación de rechazo puede aparecer hacia la pareja. Se podría decir que por su falta de amorosidad, si la sexualidad les deja con sensación como de vacío o insatisfacción, entonces pueden, digamos, culpabilizar a su pareja de su insatisfacción. Y además de este hecho de culpabilizar a la pareja, pueden hacerlo con la delicadeza característica de los eneatipo 8. Y respecto de sus relaciones de amistad, la falta de sentimientos amorosos hace que se relacionen más desde la posesión y la dominación. Se puede entender esto de la posesión y la dominación como que quieren mandar o controlar sobre la otra persona. Y para finalizar la explicación del eneatipo 8, por último ya, mencionaré otra de las características de este eneatipo que también se citan en el vídeo descriptivo de este, la venganza. Como se ha comentado en la explicación de la situación traumática, el niño considera que el progenitor aliado con el que tenía una relación de seducción, de alguna manera el niño siente que le ha traicionado. Se podría decir que el niño culpabiliza en parte al progenitor. Y aunque este niño, mediante el mecanismo de negación, procura aparentar y convencerse a sí mismo que en realidad él no está dolido y no sufre porque él no tenía necesidad de nada, obviamente esto no es así. El niño está muy dolido y sufre. Y el sentimiento de este dolor junto al sentimiento de sentirse traicionado generan en este lo que podríamos considerar como una rabia hacia el progenitor o un sentimiento de venganza hacia este. Esta sensación interna de sufrir, de sentir que le han quitado algo que él tenía, de sentirse traicionado por el progenitor, queda anclada en el patrón de personalidad, tomando forma en lo que hemos denominado como sentimiento de venganza. Y habiendo finalizado aquí la descripción del origen del eneatipo 8, antes de finalizar el vídeo quiero recordar algo que siempre digo respecto de todos mis vídeos sobre eneagrama, y es que no estoy hablando de cómo son las personas del eneatipo al que hago referencia, sino de cómo es la neura de las personas de este patrón de personalidad, es decir, cuáles son sus tendencias inconscientes de actuación cuando su estado de salud no es positivo, cuando se descentran o cuando actúan en piloto automático. Tengamos siempre presente de que no hablamos de cómo son las personas, sino de la neura de su patrón de personalidad. Y bien, con esto último vamos a finalizar ya aquí este vídeo sobre el origen y formación de los eneatipos 1, 2, 7 y 8. Si estás interesado en la temática del origen y formación de los eneatipos, recuerda que en mi página web y en mi canal de YouTube puedes encontrar el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética, donde se explica más ampliamente cuáles son las causas y los mecanismos por los que se forman los patrones de personalidad, y también se pueden encontrar 4 vídeos más muy parecidos a este, donde se explica el origen y formación de cada eneatipo. Espero y deseo que este vídeo haya sido de tu agrado y, como siempre digo, más que gustado, lo que deseo es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor los patrones de personalidad. Y bien, dicho esto, pues nada más. Te agradezco sinceramente tu atención y te deseo un muy buen día. Un saludo.